Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, un día más aquí en nuestro canal, Conociendo la Verdad. Y les damos gracias por conectarse, gracias por escucharnos. Y esta tarde, esta mañana tarde, leyendo Éxodo 6:7, en el cual dice: y yo los tomaré por mi pueblo y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Según la Biblia, el pueblo de Dios se refiere originalmente al pueblo de Israel únicamente. En el Viejo Testamento era Israel. Y ese pueblo era elegido por Dios para tener una relación especial y un pacto. Ese pueblo específico que el Señor escoge tenía la misión de ser testimonio de Dios, o sea, mostrar por sus acciones, sus bendiciones, que tenían un Dios más fuerte que los dioses de los pueblos que los rodeaban. Dios requiere que el pueblo de Israel fuera santo y obediente a sus mandamientos, demostrando su relación especial con Él. Ahora que ya sabemos que en la antigüedad el pueblo de Israel fue el pueblo, el punto estratégico que Dios escogió para mostrarse a la humanidad, mi pregunta hoy en día es: ¿quién es el pueblo de Dios en la actualidad y cómo fuimos injertados en el pueblo de Dios? ¿Quién es y cómo fuimos? ¿Cómo es que llegamos a esa posición? Sí, como bien dices, el Señor creó un pueblo a través de la fe que Abraham tuvo, su descendencia. También se mostró a ellos y la intención del Señor era tener un pueblo que lo expresara a Él, un pueblo donde comunicarse y ese pueblo comunicara a todas las naciones, a todo el mundo, a toda la gente, que había un Dios verdadero. Pero este pueblo pues le falló, no creyeron, Así no es. les era difícil seguir los lineamientos que el Señor les ponía, que Dios les decía, les costaba no seguir a las naciones, les costaba ser diferentes, porque para ser pueblo de Dios tenía que ser gente, una cultura completamente diferente a lo que al resto de los seres humanos. Entonces el Señor, sabiendo que Dios, al saber que era algo muy difícil, de imposible de lograr, que tener una humanidad que lo siguiera, está en la Biblia donde habla que enviaría a su Hijo. En los Salmos habla, dice, me proveíste de cuerpo, y aquí voy, hablando de Jesucristo. Y pues bueno, todos conocemos en la Biblia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, llegó con la intención de llamar gente que le creyera que Él era el Hijo de Dios y que traía un nuevo pacto, pero un pacto que ya no lo vamos a cumplir nosotros, sino lo va a cumplir Él. Él iba a ser el pues, el ser perfecto, que iba a cargar con toda la culpa, con todos los pecados, y él iba, el que creyera en él, entonces entramos a pertenecer al pueblo de Dios. Y fíjate, dice, si gustan acompañarme a Mateo, en Mateo 16 habla precisamente de el pueblo de Dios ahora, por decirlo así, es la iglesia. El pueblo de Dios en la actualidad es la iglesia. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estamos en Mateo 16, del 13 al 18. Preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otro que es Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, le preguntándole a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre lo que había dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. En el Antiguo Testamento se había hablado de que Dios estaba enojado con Israel, que era antiguamente su pueblo, que es su pueblo de Dios, y el Señor también había hablado en el Antiguo Testamento que Él se iba a crear otro pueblo, que es la iglesia, y dice aquí el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la afirmación que dijo Simón, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra eclesía, es la palabra eclesía que dice que significa llamados afuera. Es el pueblo de Dios ahora que es la iglesia, son los que no nos conformamos con seguir a un Dios de religión, con seguir a ídolos, con seguir solamente mandatos y costumbres. No, somos llamados a salir de todos los ritos, de todas las costumbres, de todos la palabra que acabo de decir ahorita, de una religión. Y el Señor formó un nuevo pueblo que es un pueblo que está dispuesto a creer en Él y en el Hijo de Dios. Y también significa congregación o asamblea, la palabra iglesia. Entonces, pues sí, es el pueblo de Dios en la actualidad, es con quien el Señor se comunica, es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, ese es el pueblo. Porque en la actualidad era el pueblo judío y todo el que no era judío se le llamaba gentil. Entonces al Señor, fíjate, y aún eso, en Romanos 11:25 al final nos dice que aún la incredulidad de los judíos, de Israel, fue parte de un plan de Dios de que para poder ahora nosotros, los que no éramos judíos, entrar a pertenecer al pueblo de Dios. Fue porque dice, te lo voy a leer para que se entienda mejor. Dice, porque en parte dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Déjame, me regreso un poquito. Le voy a leer todo el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel en el endurecimiento en parte, o sea, el endurecimiento de su corazón en parte es hasta que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, logremos pertenecer al entrar, aceptar al Señor para pertenecer al pueblo de Dios, que es en la actualidad. Dice, los gentiles, nosotros los gentiles que no somos judíos, al creer en Jesús, somos injertados en este olivo cultivado, como si fueran ramas de olivo silvestre que se unen a él. Esto nos permite participar de la raíz y de la rica savia del olivo que simbolizan las promesas y la vida de Dios. Eso está estamos hablando en Romanos
11:17, la metáfora en la cual se nos explica todo. Léanlo, los que lo puedan leer en casa, todo el versículo, y ahora sí le van a entender de cómo es que nosotros fuimos injertados o aceptados al recibir al Señor a ser parte del nuevo pueblo de Dios. Sí, como dice también en el mismo libro de Romanos 9:25, dice, como también en Oseas, en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, en el libro de Oseas, dice, como también en Oseas, en el libro de Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, o sea, ustedes no son judíos, ustedes no son israelitas, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así es. Entonces, sí, en la antigüedad, ¿verdad? Nos dice la palabra que el pueblo de Dios, Israel, lo negó, no lo siguió más, no lo ama como el Señor anhela. Y dice que se creó otro pueblo que lo anhele, que lo quiera conocer, que lo quiera seguir, y a esos son ahora su iglesia. Los que antes éramos llamados los gentiles, que significa, como dijo mi esposo, los no judíos, los no israelitas, ahora somos llamados el pueblo de Dios, por cuanto hemos escuchado de él y le hemos creído y le estamos siguiendo y sirviendo. Así es. Como les expliqué hace rato, Romanos 11:17 explica la inclusión de los gentiles en la familia de Dios como una expresión de la misericordia divina, pero también sirve como una advertencia para que los gentiles, nosotros, no caigan en la arrogancia, recordando que su lugar en el plan de Dios se debe a la fe y a la raíz de los judíos, quienes eventualmente serán restaurados. El Señor no quiere que seamos, aunque nos dieron, ¿cómo te diría yo? Fuimos el privilegio, fuimos aceptados en el pueblo de Dios. El Señor tiene un trato especial con Israel. No quiere que seamos arrogantes con esa gente, quiere con ese pueblo que Él escogió desde un principio. Y acuérdense que estamos un Dios que no se arrepiente, aún haya escogido Israel y aún Israel le haya fallado en muchas ocasiones, que era propósito de Dios para que nosotros llegáramos a los pies de Él sigue amando a Israel. Y ahora somos nosotros parte de ese pueblo enorme de Dios que se ha formado, que creemos que que Jesucristo es Dios y vendrá por una segunda vez por nosotros. ¿Algo más, mi amor? Pues yo creo que quedó respondida tu palabra. ¿Quién es en la actualidad el pueblo de Dios? Su pueblo son los cristianos, Todos los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, formamos parte del pueblo de Dios. Sí, los que hemos creído que en su palabra hablaba que iba a enviar un Salvador, que decía a su profeta, que a él escucháramos, todo aquel que pone atención a su voz y le cree en el corazón, dice su palabra, que somos salvos y por lo tanto pasamos a ser el pueblo de Dios. Los que antes no éramos su amada, ahora llegamos a ser su amada. Amén, bueno, mis amados, espero que les haya gustado y pues que les sugerimos que se suscriban a nuestro canal Conociendo la Verdad y estén pendientes para más segmentos como el que tuvimos el día de hoy. Adiós, Hasta luego. hasta luego, bye.